Y bueno, hay un chorro de temas. Naturalmente el tema de luz y fuerza sobresale. Esta no es una comparecencia sobre luz y fuerza. Pero déjeme terminar, y por tanto no le voy a preguntar nada sobre luz y fuerza. Pero sí le quiero decir que el PRI y muchos priistas, y aquí hablo particularmente por los 45 diputados del Estado de México, respaldamos la decisión del Ejecutivo Federal. Nos preocupa que no tenemos las condiciones de servicio que esperábamos. Si respaldamos esa decisión fue para dar a los usuarios de energía eléctrica en nuestro estado, que somos más de la mitad de los usuarios, somos mexiquenses. Y hoy tenemos más apagones, y hoy tenemos una menor calidad. Y vemos un conflicto, y vemos que sigue ahí un conflicto social. Vemos con buenos ojos los acuerdos a los que ha llegado recientemente con el sindicato. Y repito, lo dice alguien que apoyó la decisión del Ejecutivo Federal, con todo lo que eso implica. Ojalá este gobierno tenga la entereza de cumplirle al Sindicato Mexicano de Electricistas los ofrecimientos y las promesas que se le hicieron en una mesa de la Secretaría de Gobernación. No le dimos un cheque en blanco, señor secretario. Queremos un mejor servicio eléctrico y queremos que se resuelva un conflicto que todavía tiene a más de 16,000 trabajadores buscando una solución. Pero repito, este no era el tema de la comparecencia, entonces esto no es pregunta. Simplemente aprovecho su asistencia para hacerle el comentario. Gracias, señor secretario. Gracias, diputado. A continuación, para contestar a estos planteamientos de los legisladores, tienen la palabra los funcionarios comparecientes. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. A ver, bueno, en cuanto a la intervención del diputado Di Costanzo, lo primero que quiero aclarar es que es Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no de Protección Social. Lo segundo que quiero aclarar es que cuando no fue en los medios, fue en Twitter, que hice la aclaración sobre algunos dichos de unos legisladores que habían afirmado que habían estado presentes en la mesa de diálogo con el secretario de Gobernación sin haber estado. Simplemente pues hice la precisión conducente, entonces pues la descalificación que se había hecho a mi intervención pues no tenía ninguna validez, por eso fue, no por otra cosa. Tercero, yo mismo reconocí que la tasa de desocupación que tuvimos en septiembre del año pasado ha sido, desde que se mide mensualmente, la tasa de desocupación más alta. Es decir, entonces ahí no tenemos ninguna disparidad, nada que discutir, lo explicamos perfectamente en el contexto de la crisis global. Después se habló de que se necesitan 600,000 empleos al año. No, yo no dije que se necesitan 600,000, dije que se necesitan 810,000 empleos al año. Y yo creo que por eso estamos aquí, porque no corresponde solamente al Ejecutivo la labor de promover la creación de empleos. Yo creo que todos los poderes de la Unión, los sectores productivos, los órganos autónomos, la sociedad en su conjunto, pues tienen una tarea que desarrollar. Después se dijo que la calidad del empleo es precaria, yo mismo lo dije. Ni el salario promedio de cotización, que es aproximadamente 720 pesos, y que llega a ser poco más de 7,000 pesos al mes en promedio, lo que el mexicano que cotiza en el Seguro Social es lo que obtiene. Dije, eso no es satisfactorio y no es suficiente, y tampoco el salario mínimo. Entonces también ahí yo hice un reconocimiento desde el primer momento, y la verdad es que créanme que una cosa es manifestar, como lo dije, ni es suficiente ni es satisfactorio, y otra muy distinta es imputarle únicamente al gobierno federal, ¿verdad?, las causas o las consecuencias de esta problemática. Yo la verdad es que sí, por eso desde mi intervención inicial dije, debemos reconocer cómo estamos, para entonces, si estamos de acuerdo en un diagnóstico,
poder emprender las acciones en común que nos corresponden, haciendo cada quien lo que le toca. Después, lo que yo no estoy de acuerdo fueron con una serie de datos que se manejaron sobre cuál ha sido la pérdida o la ganancia real en cuanto al salario mínimo y al salario contractual en la presente administración. Con números, y otra vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y aquí introduzco el Índice Nacional de Precios al Consumidor que deriva del Banco de México, para poder afirmar que en lo que va de esta administración, el salario mínimo como tal ha tenido una variación positiva en términos reales del 0.2%. Minimísima, pero finalmente positiva. Y nuevamente, no son datos de la Secretaría del Trabajo, es Índice Nacional de Precios al Consumidor y los datos que derivan de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Si vemos el interanual, junio-junio, del año pasado con este año, la variación es positiva en términos reales en 1.8%. Y si vemos el año, tan solo lo que va del año 2010, derivado de lo que fue la revisión del salario mínimo en diciembre del año pasado, es de 4.4%. Donde tenemos una pérdida en términos reales es en el salario contractual promedio. En la administración es de 0.85% la disminución en términos reales del salario contractual. ¿Por qué se explica esto? En el 2007 fue positiva en 0.27, pero 2008 cayó en 0.57, 2009 cayó en 0.92, y lo que va del 2010 traemos una pequeña, ligerísima ganancia en términos reales del 0.38. Preguntaba sobre... Perdón, secretario, una moción, diputado, adelante. Si el secretario puede precisarnos con el significa lo que acabo de decir, el salario mínimo se ha recuperado frente al índice de precios y el que ha caído es el salario contractual. ¿Es así? Sí, así es. El salario mínimo está arriba del índice de salario mínimo en la presente administración, diputado, es 0.2% positivo en términos reales. Pero el salario contractual promedio, diputado, porque la verdad es que aquí vemos que hay revisiones muy superiores a lo que se reporta al final del año como un promedio, pero es de menos 0.85%, es decir, menos 1%, digamos, ni siquiera alcanza 1% en términos reales, pero otra vez, con la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor versus lo que son estos aumentos, que también, aclaro, no ha salido a colación la pregunta, pero sé que puede emerger en algún momento. Muchas veces se habla de unos topes salariales, y quiero decir que no tenemos facultades legales para imponer topes salariales en las revisiones contractuales. Es más, la enorme mayoría de las revisiones contractuales no pasan por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay una plena libertad para fijar esos aumentos salariales. En cuanto a contratados en la Comisión Federal de Electricidad de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el dato que me dio ayer el director administrativo, digamos, de la Comisión Federal de Electricidad, es que se han contratado efectivamente 1.250 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y otros 1.847 podemos decir que ya están en la ruta final, porque ya pasaron los exámenes técnico, psicométrico, médico, y están ya en el curso de capacitación, y esto lo veremos en las próximas semanas. Esto nos da un poco más de 3.000 personas que están en un muy riguroso procedimiento de reclutamiento y selección que, con base en las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad y de acuerdo con las competencias, habilidades, el perfil de cada persona, pues están siendo seleccionados. No me refiero, no es mi tema, no me corresponde, pero sea claro que las liquidaciones que se han venido pagando y ofreciendo están perfectamente presupuestadas desde el año pasado, este año también, en la partida que se asignó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ahí, pero es la Secretaría de Hacienda en todo caso la que tiene que contestar esto. Y sí, niego enfáticamente haber dicho en algún momento que yo estoy responsabilizando a los pilotos o a la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación de la situación frágil que tiene Compañía Mexicana de Aviación. Por el contrario, quienes han escuchado sus intervenciones en las últimas 24, 48 horas públicamente, he dicho que no se vale
responsabilizar únicamente a los trabajadores y a los sindicatos de esa situación tan frágil que tiene Compañía Mexicana de Aviación. Yo creo que aquí todos tienen algo y mucho que decir y que explicar, porque no solamente es el peso de un contrato colectivo, porque ese contrato colectivo o esos contratos colectivos eran conocidos desde el momento en que se compra la compañía. Es más, hubo un esfuerzo de ASPA en el 2006 por reducir prestaciones dentro de ese contrato colectivo para aligerar esa carga en favor de la empresa. Y lo mismo pasa con sobrecargos. Está un conflicto colectivo de naturaleza económica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo sí creo que aquí pesan, habrá que ver la ponderación, pero de igual manera un tema con la gestión, administración, la falta de inversión, la falta de planeación dentro del mismo grupo aeronáutico. Así que eso sí lo retiro porque no fue lo que dije. En cuanto a los comentarios, muy amable el senador González Alcocer, muchas gracias por darnos la bienvenida. Le voy a pedir en un momento más, bueno, no le voy a pedir que el señor director del Instituto Mexicano de Seguro Social sea el que nos platique un poco de la certeza que se tiene sobre los registros del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero sí me preguntaba, ¿cómo fue que estas medidas contracíclicas nos ayudaron? Hace un momento les decía, cerca de 2 millones de mexicanos, de una u otra manera, en algún momento del año pasado, dentro de este Acuerdo Nacional para la Economía Familiar y el Empleo, tuvieron una ocupación productiva y un ingreso. De no haber aplicado estas medidas, fueron en el programa de empleo temporal 729,000 personas, 729,600 personas aproximadamente. Estos proyectos de empleo temporal los manejan 3 secretarías: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Desarrollo Social. Teníamos una meta poco superior a 250,000 personas, llegamos al 281%. ¿Cómo fue que hicimos esto? Redujimos un poco la temporalidad de los apoyos para darle cabida a más personas, con el mismo presupuesto, y que fueron 2.460 millones de pesos. El programa de preservación de empleo que manejó la Secretaría de Economía, lo que permitió fue que para 373,000 personas, trabajadores que estaban en empresas, sobre todo de la industria manufacturera, maquiladora de exportación, en fin, se cayó la demanda, sobre todo en Estados Unidos, y estaban en grave riesgo de perder el empleo. Entonces lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con las empresas, sobre todo en la industria automotriz y de autopartes. Nos pusimos de acuerdo para decir, bueno, ¿qué te parece, empresa? Tú pagas una tercera parte del salario del trabajador. El gobierno va a poner una segunda tercera parte y que el trabajador absorba la última tercera parte, pero con la ventaja de que no se disuelve el vínculo laboral. Entonces, de manera temporal, estuvimos dando estos apoyos directamente, que insisto, para 373,428 personas, aplicando 1.214 millones de pesos. Pronto se pudo recuperar la dinámica en este sector y entonces ya volvieron a trabajar con normalidad y ya pudimos retirar estos subsidios. Y por último, el Servicio Nacional de Empleo, le dimos apoyo a casi 900,000 personas, fueron 896,402 personas, con un presupuesto de 1.800 millones de pesos aproximadamente. ¿Cómo lo hicimos? Pues de 1,000 maneras. Bueno, no de 1,000 maneras, es un decir. Lo hicimos vinculándolos con el mercado laboral.